hermanos. Creo que estamos listos, el tiempo ha avanzado, son casi las 8:20 de la tarde, hermanos. Así que en esta tarde, pues, vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesús. Saludarle a cada uno de ustedes que ya se ha hecho presente. Hermano Elías, hermano David, Dayana. Que el Señor Jesús les bendiga de una forma muy especial. Vamos a comenzar el estudio el día de hoy. Vamos a continuar con lo que hemos hablado las últimas semanas acerca de lo que rodea en torno a la vida de Moisés. Si bien es cierto, este estudio bíblico está enfocado en el origen del pueblo de Israel, lógicamente llegamos al punto de la historia del pueblo de Israel donde aparece una persona conocida como Moisés. Amén. Aprovecho para saludar a Yarela, bienvenida, estamos justo ahora recién comenzando. Continuamos, si no me equivoco, hoy sería la parte 4 desde que comenzamos a hablar de Moisés y todo su entorno, todo lo que gira en torno a él. Vamos a hacer una oración antes de iniciar, desde ya, para que el Señor nos dirija en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, delante de tu santa y divina presencia, Señor, te doy las gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Dios Todopoderoso, por esta bella oportunidad de poder estar reunidos aquí en tu santo nombre, compartiendo tu palabra, estudiando tus sagradas escrituras, escudriñando tu palabra, Señor Jesús, como tú lo mandas que debemos escudriñar. Es importante. Ahora ruego tu bendición para cada uno de mis hermanos que se ha conectado, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, que seas tú dándonos sabiduría, que seas tú ayudándonos, Señor Jesús, a medida que este estudio va avanzando. Bendice a aquellos que van a conectarse a lo largo de esta tarde. Gracias te doy por tu amor y tu bondad. Gracias, Dios de los cielos. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar en esta hora y vamos al libro de Éxodo. Saludos, hermano Ezequiel, bienvenido. Justo estamos comenzando. Vamos al libro de Éxodo. Gloria a Dios. Capítulo 4. Voy a aprovechar para comenzar a transmitir en directo desde Facebook. Si mis hermanos que están por allí pueden ayudarme a compartir el enlace, hermano Ezequiel, hermana Dayana, a compartir el enlace de Facebook por los grupos de WhatsApp. Aquellos que no se puedan conectar por Meet puedan a través de Facebook por lo menos estar allí escuchando la palabra, escuchando el estudio. Capítulo 4, amén, de Éxodo. Vamos a leer un versículo bien particular. Casi al final, versículo casi al final, versículo 24. Éxodo 4, versículo 24, y vamos aquí en adelante. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Moisés, porque Moisés ya había hablado con Jetro, su suegro, le había dicho que iba a volver a Egipto, le había comentado. Jetro le dijo que fuera en paz. Moisés obedece el mandato de Dios, ya lo habíamos visto, lo habíamos hablado, todo lo que prácticamente Dios tuvo que incluso enojarse con Moisés para que le hiciese caso. Ya aquí Moisés se va hacia Egipto, pero dice en el versículo 24 en el que estamos en este momento, que cuando iban en el camino, que en una posada, dice, Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Dice el versículo 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad,
tú me eres un esposo de sangre. Versículo 26, así le dejó ir, o así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Versículo 24, 25 y 26 del capítulo 4 de Éxodo nos muestra una escena para muchos quizás un tanto confusa, para muchos quizás un tanto misteriosa, lleno de incógnitas, y surgen muchas inquietudes en torno a esto. Vamos a analizar un poco lo que está sucediendo aquí. En primer lugar, Dios había mandado a Moisés, amén, con una misión muy importante. Moisés obedece el mandato de Dios, toma a su esposa, toma a sus hijos y van a Egipto a hacerle caso a lo que Dios le había dicho. Pero cuando van en el camino, Dios se le aparece a Moisés e intenta matarlo, dice la palabra de Dios. Un evento totalmente misterioso, diría alguno, pero bueno, si Dios es el que está mandando a Moisés a hacer algo y Moisés le está haciendo caso, ¿cómo es que ahora Dios quiere matar a Moisés? Sería un misterio, ¿verdad?, para muchos si lo vemos de esa manera. Sin embargo, vamos a comenzar a analizar lo que está sucediendo. Dios, porque aquí se habla de la circuncisión en estos 3 versículos que leímos. Dios había hecho un pacto con Abraham, y para los que llevamos este estudio decía al principio, esta es la clase número 38, desde un principio, cuando hablábamos en su momento de Abraham, recordamos el momento en el que hablamos de la circuncisión y lo que esto significa y significó en ese momento en particular, y lo que significaría en adelante para el pueblo de Israel. Ciertamente nosotros pudiéramos deducir que Moisés había sido circuncidado. ¿Por qué? Porque de pequeño sus padres biológicos lo tuvieron, dice que su madre biológica lo tuvo escondido por 3 meses. Así que no es de extrañarse que Moisés había sido circuncidado de pequeño. Incluso si no fuese así, también se dice que fue la madre biológica de Moisés la que lo cría por mandato de la hija de Faraón en aquel entonces. Y allí pudo haber sido otra oportunidad para que esta mujer, conocedora de la palabra, conocedora de sus antepasados, de sus costumbres, porque por si fuera poco eran también descendientes de Leví, no es de extrañar pensar que Moisés había sido circuncidado. Pero recordemos que Moisés huye a Madián y se casa con una madianita. Los madianitas no tenían la misma costumbre que los hebreos, por lo tanto ellos no se circuncidaban, porque la circuncisión era la señal de un pacto que Dios había establecido directamente con Abraham. Y si bien es cierto, pudiéramos decir de cierta manera que Madián era descendiente de Abraham, también es cierto que Madián y por ende los madianitas no fueron o no siguieron con las costumbres que Abraham había recibido de parte de Dios. Los madianitas eran un pueblo mestizo, mezclado con cananeos o con distintos pueblos que habían alrededor de ese lugar, y por ende sus costumbres eran muy distintas en este momento, y por lo tanto no era de extrañarse pensar que los hijos de Moisés no estaban circuncidados. De hecho, esta escritura así nos lo confirma: los hijos de Moisés no estaban circuncidados. La esposa de Moisés no era hebrea, era madianita. Probablemente Moisés en algún momento, cuando nacieron sus hijos, les habrá comentado acerca de sus costumbres, no lo sé. Probablemente la mujer no estuvo de acuerdo que le hicieran eso a sus hijos. Probablemente para ella sería alguna clase de rito barbárico, tal vez. Sea cual sea la razón, los hijos de Moisés no estaban circuncidados. Es allí, en este momento, cuando
Moisés, que decide hacerle caso a Dios y va a comenzar, por decirlo así, el viaje para cumplir lo que Dios le ha prometido, Dios tiene un encuentro directo con Moisés. La palabra dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, pero lo que nosotros podemos ver es que al parecer Dios está confrontando a Moisés probablemente de una manera muy fuerte, debido a que Moisés no había circuncidado a su hijo. Esa es la principal razón, y Dios, ahora que Moisés iba a comenzar a hacer su voluntad, a hacer su obra, Dios estaba demandando que esto se hiciera de la manera correcta antes de que Moisés llegara a Egipto, antes de que Moisés comenzara a cumplir el llamamiento que Dios le había hecho. Es importante estar completamente preparado o listo para comenzar la obra de Dios. Tenemos que estar listos para comenzar la obra de Dios. Moisés tenía que estar listo. Muchas veces nosotros como cristianos vamos en algún momento a tener un punto de confrontación en nuestras vidas. De alguna o de otra manera Dios nos va a confrontar y nos va a decir: oye, espérate un momento, tienes que arreglar esto, tienes que ponerte a cuentas en esto, en esta área. Aquí tienes que no sé, mejorar o rectificar o corregir. Dios va a demandar que se deje de algún lado, o que se deje de lado alguna área de compromiso que quizás no nos está permitiendo progresar en lo que estamos haciendo, o en lo que queremos hacer, o lo que queremos lograr. Y esto era un obstáculo para Moisés. Sus hijos no estaban circuncidados, por lo tanto no estaban dentro del pacto de Dios que Dios hizo con Abraham. Si sus hijos no estaban circuncidados, no eran parte de este pacto. En otras palabras, y no quiero hablar mucho de la circuncisión porque ya lo hicimos en su momento, pero para entenderlo mejor, lo que en este momento estaba sucediendo era que los hijos de Moisés estaban viviendo conforme a las costumbres del mundo y no conforme a las costumbres de Dios. Para ellos era de esa manera, y Dios le estaba diciendo a Moisés que tenía que ordenar su casa, que tenía que hacer las cosas como él lo había estipulado, lo había establecido. Y si su esposa no estaba de acuerdo, pues Moisés, como cabeza de ese hogar, Moisés tenía que decirle a su esposa: hay que hacerlo. Tienes que someterte a lo que yo diga, porque lo que yo estoy diciendo es lo que Dios me está diciendo. Más que un acto de machismo, por decirlo de una manera, Moisés tenía que dejarle claro que era un mandato divino, era un mandato de Dios. Así que por esto nos damos cuenta de que lo primero que hace Séfora, lo primero que hace en el versículo 25 dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado. Es como si ya ella supiese de qué se trata el asunto. No es algo desconocido para ellos, aunque la Biblia simplemente nos dice que Dios o el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Automáticamente vemos en el siguiente versículo que lo que hace Séfora es tomar un pedernal afilado y cortar el prepucio de su hijo. Es decir, que no desconocían qué era lo que estaba sucediendo. Había una confrontación de parte de Dios, y Dios estaba dejando claro qué era lo que faltaba, qué era lo que tenía que hacer. Incluso ni siquiera el mismo Moisés quizás tuvo no sé cómo llamarlo, no quiero decir la valentía, pero no tuvo el valor, no quiero decirlo de esa manera, pero a Moisés le faltó algo. Quizás él tuvo cierto miedo de lastimar a su hijo de pronto, o no sabía cómo utilizar esta herramienta, pero la Biblia nos deja claro de que es Séfora la que le hace la circuncisión a su hijo. No debe, hermanos, de haber alguna duda de que por alguna razón, la cual no queda registrada, Moisés, digámoslo así, había fallado en llevar a cabo la instrucción divina concerniente a la circuncisión. Por alguna razón desconocida totalmente, Moisés no había circuncidado a sus hijos. Así que en este momento Dios le está diciendo: detente,
ponte a cuentas y ahora sí vas a poder continuar con el llamado que yo te he hecho. Y las palabras de Séfora igual son muy interesantes de analizar. A la verdad, dice Séfora, tú me eres un esposo de sangre. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Eso fue lo que le dijo Séfora a Moisés. Quizás ella se había opuesto anteriormente a este, por decirlo de una manera, a este rito de la circuncisión. Porque ella no era israelita, como ya lo dije. Quizás ella pensaba que era un acto demasiado violento o incluso hasta bárbaro, hermano, por decirlo de una manera. Eh, pero Dios hizo responsable fue a Moisés, porque Moisés sabía que lo tenía que hacer si quería que sus hijos estuviesen dentro del pacto que Dios había establecido. Algunos se preguntan el por qué quizás la esposa de Moisés se ve como amargada, se ve como enojada por muchos aspectos, pero si usted analiza la escritura, hermanos, probablemente este haya sido el primer encuentro un poco más directo de Séfora, esposa de Moisés, con Dios. Ella no conocía de Dios. No sé si Moisés en los 40 años que estuvo viviendo allí, en algún momento le habló acerca de su Dios, del verdadero Dios, del creador de todas las cosas. No lo sé. No sé si Moisés habrá compartido este conocimiento que recibió siendo formado como un hebreo, como lo que él era. Entonces, en este momento, quizás haya sido el primer encuentro directo de Séfora. Quizás este era el momento en el que Séfora, esposa de Moisés, estaba viendo realmente la importancia, la magnitud del llamamiento que había recibido Moisés. Ella tuvo que haber quedado de alguna manera sorprendida. Ella tuvo que haberse dado cuenta de lo importante que era que toda la familia. Y escuchen bien esto, ahí Séfora se estaba dando cuenta de lo importante que era que toda su familia caminara en los caminos del Señor. Un claro ejemplo de lo que debe hacer una familia unida por Dios. Séfora actuó conforme a lo que Dios estaba demandando. Séfora no se opuso, no resistió, no le dijo a Moisés: yo me voy con mi muchacho de vuelta para mi tierra, yo me devuelvo para Madián, para casa de mi padre. No, Séfora entendió que era importante que Moisés, junto con su esposa, junto con sus hijos, como una familia completa, caminaran en los caminos a los que el Señor les estaba llamando. Ella utiliza un pedernal, dice en esta versión, bien afilado, instrumentos afilados de piedra, cuchillo de piedra, eran normalmente utilizados con distintos propósitos, incluso en distintos ritos, incluso mucho después de que se introdujese o se llegase, por decirlo así, a la era de hierro, al momento en el que se empezaron a utilizar implementos de metal. Aún en ese tiempo todavía se conservaban ciertos cuchillos de piedra. Por eso la Biblia habla de un pedernal. Séfora era hija de un sacerdote y por ende quizás ella tuvo también que haber visto algunos rituales que pudo haber hecho su padre. Por eso ella no desconocía o por eso ya quizás tenía también este tipo de herramientas o de utensilios. Vamos a avanzar, no me quiero detener mucho acá. Recordarles que en cualquier momento ustedes pueden participar, pueden hablar, pueden solicitar la palabra, pueden escribir también un texto por allí. Siéntanse totalmente libres, como siempre lo digo. Vamos a avanzar. Este momento fue bastante misterioso para muchas personas. Quizás no se habla mucho de este encuentro porque tal vez algunas personas no lo logran interpretar bien, pero gloria a Dios porque hemos visto que si está en la Biblia, si está plasmado allí en las Escrituras, por algo es. Está allí, hay que hablar de ello, hay que mencionarlo porque está allí en la palabra de Dios.
Eh, de aquí pueden salir enseñanzas acerca de la familia, acerca de la obediencia, acerca de estar a cuentas con Dios, acerca de estar bien preparados, de ser obedientes antes de poder salir a la obra que Dios te está llamando. Hay muchas cosas que hablar acerca de esto, pero vamos a avanzar en el tema que el día de hoy nos corresponde. El primer punto era ese: saliendo de Madián antes de llegar a Egipto ocurre esto. Luego llegamos más adelante, allí en ese mismo capítulo 4, Dios le habla a Aarón, le dice: anda a recibir a Moisés al desierto. Anda, recibe a Moisés en el desierto. La Biblia dice que que lo encontró en el monte de Dios y le besó. Jehová le dice a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, dice la palabra de Dios, y lo encuentra y le besa. Así que Moisés le cuenta, amén, a Aarón todo lo que Dios le había dicho. Moisés pone al tanto a Aarón acerca de esta misión a la cual Dios le había llamado. Moisés comienza a decirle todo lo que les espera, todo lo que tienen que hacer. Dios le dice a Moisés que él enviaría a Aarón hacia donde él estaba. Recordemos aquí en el capítulo 4 de Éxodo, más arriba, en el versículo 14, Dios le dice esto a Moisés, que iba a enviar a Aarón. Ahora estaba sucediendo esto que Dios le había dicho que iba a suceder. Dios le estaba mostrando a Moisés que Dios cumple su palabra. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y le estaba a través de esto demostrando también a Moisés que él guarda sus promesas. Dios cumple sus promesas. Aarón, quien fue a encontrarse, hermanos, con Moisés, como ya lo había dicho Moisés antes, Aarón sí podía hablar bien. Al parecer, Aarón no tenía problemas para el habla, así como Moisés. Pero probablemente Aarón era quizás un hombre un poco más débil. Y sería esta alianza o esta unión con Moisés lo que iba quizás a causar otras sensaciones y otras emociones. Aarón era mayor que Moisés. Aarón era mayor que Moisés. De hecho, más adelante nos vamos a dar cuenta de que la Biblia habla de las edades y se dice que Aarón tenía 83 años y Moisés tenía 80 años. Y esto es lo que sucede. Ellos se encuentran y van a hacer lo que Dios le había mandado. Dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón fueron y se reunieron con los ancianos de Israel. Aquí hay algunas cosas que se dicen con respecto a esto. Probablemente mi hermano Ezequiel se vaya a recordar algo de esto. Probablemente Yarela, yo sé que también tiene conocimiento acerca de esto. Pero aquí hay algo que se dice según la tradición judía, y es que cuando Moisés llega con los hebreos, con los ancianos, Moisés comienza a decirle lo que Dios le había dicho. Moisés comienza a contarles todo, desde la zarza que ardía con fuego. Moisés comienza a decirle, y es aquí cuando se presenta la oportunidad. Cuando Moisés le dice: si ellos me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Aquí es donde se presenta esta oportunidad, porque según a una tradición judía, al parecer había una persona, una mujer, una anciana que había quedado con vida todavía. Fíjense bien, había quedado con vida todavía de las primeras o de las últimas generaciones, por decirlo así, de los tiempos de José, de los tiempos poco después de la muerte de Jacob. Después de que muere Jacob, después de que muere José, queda como una generación que todavía tiene conocimiento directo de lo que sucedió, tiene esa experiencia vivida acerca de haber descendido de Canaán hacia Egipto por el hambre, haberse reunido con José en Egipto, quien era gobernador de todo eso, quien era alguien con mucha autoridad.
había quizás visto, vivido o escuchado de primera mano acerca de todo lo bueno que había acontecido, de cómo ellos se habían establecido en Gosén, de cómo habían prosperado, de cómo habían hecho tantas cosas. Y lo más importante es que sabía y conocía de El Shaddai, sabía y conocía de ese Dios todopoderoso, de ese Dios altísimo, eh, que había hecho posible todas esas cosas desde que habló con Abraham y hizo un pacto perpetuo con Abraham. Por lo tanto, se dice, según esta tradición judía, de que esta anciana, ya muy llena de años, sabía cuál era el nombre, según esta tradición judía. Y cuando Moisés llega y habla y se reúne con los ancianos y le comenta de todo lo que le había pasado, ellos dicen, bueno, si tú de verdad recibiste el nombre de Dios, si de verdad Dios habló contigo y te reveló su nombre, tú vas a decírselo a esta anciana, la vamos a buscar y tú le vas a decir a ella, a esta anciana, tú le vas a decir ese nombre y ella va a saber si realmente es el mismo Dios el que te mandó. Esto es una tradición judía, esto lo leí, lo estudié por allí. Es una de las tradiciones habladas, orales de los judíos. Y esto sucede de esa manera. Moisés se acerca a ella, le dice al oído el nombre y ella comienza a gritar, comienza a alegrarse, comienza a regocijarse, comienza a festejar con gritos de júbilo, porque efectivamente ese era el nombre de Dios. Y eso hizo que los ancianos y por ende todo el pueblo de los hebreos que estaban allí esclavizados en Egipto, le creyeran a Moisés todo lo que les había dicho. Pero el versículo, vamos a la Biblia ahora, vamos a la palabra de Dios. Versículo 30 dice, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Aquí en la Biblia claramente no me está hablando acerca de que Moisés mencionó el nombre, se lo mencionó a una anciana y todo esto, sino que la Biblia directamente me está diciendo de que Aarón tuvo que hacer las señales. ¿Cuáles señales? Las que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Acerca de la vara, acerca de la mano llena de lepra. Habían varias señales que Dios les había dicho. Y aquí la Biblia dice que Aarón junto con Moisés, hicieron las señales delante de los ojos del pueblo. Y dice el verso 31, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hermoso momento para los hijos de Israel. Aprovecho para saludar a mi hermana Rosina. Amén. Estamos hablando en el momento en el que Moisés junto a su hermano Aarón llegan a hablar con los ancianos del pueblo hebreo. Aarón junto con Moisés hicieron las señales que Dios les había dicho y el pueblo creyó. Sucedió como Dios lo había dicho. Dios había prometido entonces de que ellos escucharían su voz. ¿Cuándo fue eso, hermanos? Éxodo capítulo 3, versículo 18. Allí Dios le iba a decir, le había dicho a Moisés que ellos escucharían su voz. El pueblo de Israel lo hizo, escuchó la voz y dice que se inclinaron y se adoraron, se alegraron, hermanos, de que Dios finalmente haya escuchado su clamor, su llanto, su sufrir. Su emoción era real, era grande, pues ellos en realidad ya se estaban imaginando que iban a ser liberados de esa tierra. Era lógico que se alegraran, era lógico que se inclinaran y adoraran al Dios verdadero. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, unos años atrás, cuando Moisés se ofreció para liberar a Israel, ellos le rechazaron. Ahora el tiempo y las circunstancias eran las correctas.
y el destino que Dios había establecido para la vida de Moisés es en este momento en el que iba a comenzar a cumplirse. A la edad de 80 años, Moisés. Así llegamos al capítulo 5 de Éxodo. Y aquí sí voy a comenzar a avanzar un poco más rápido. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. En el capítulo 5 de Éxodo vamos a encontrarnos con varios acontecimientos. Yo sé que el estudio lo hemos manejado de diferentes dinámicas según el contenido. Muchas veces se ha hablado de lo que ha sucedido, se ha explorado el entorno, el contexto histórico, geográfico y muchos aspectos resaltantes en torno a lo que se está hablando o estudiando. Pero en el caso de Éxodo hay que ir quizás en algunos capítulos un poco paso a paso, como lo hicimos en algunos momentos con Abraham también y con el mismo Jacob, porque vamos a ir más o menos en un orden específico. En este caso, en el capítulo 5 llegamos al momento en el que Aarón, junto con Moisés, hermanos, ellos se presentan delante de Faraón. Después de 40 años, Moisés se presenta delante de Faraón. Y aquí hay una serie de aspectos importantes e interesantes que resaltar. En primer lugar, Dios le había dicho a Moisés cuando todavía estaba en Madián que los que procuraban matarle ya no estaban con vida. En otras palabras, el faraón, que era faraón en el momento en el que Moisés huye, ya no era el faraón en ese momento. Habían pasado 40 años. Era otro el faraón. Este primer encuentro de Moisés con Faraón iba a englobar o a arropar una serie de situaciones, hermano, una serie de emociones, sentimientos encontrados en ambos lados. Moisés se iba a reunir con alguien que en algún momento de su vida él consideró un pariente, alguien con quien probablemente pudo haber compartido distintas actividades, distintas vivencias, alguien con quien él pudo haberse criado, jugado, aprendido, peleado, reconciliado y todas las cosas que pueden englobar una relación con un familiar cercano. ¿Por qué? Porque probablemente ellos crecieron juntos. Si bien es cierto, Moisés se va de Egipto a los 40 años, estamos hablando, hermanos, de 4 décadas, póngale un poco menos, en los que Moisés se crió en la misma casa que el que ahora estaba frente a él como faraón. Lógicamente se conocía. ¿Ven? Cuando Moisés regresa a Egipto, se reúne con su hermano Aarón. Ambos van a hablar con el faraón. Vemos en el capítulo 5 este primer encuentro. Algunos diálogos o algunas frases o algún intercambio de palabras más resaltantes o más claves que surgen acá es, por ejemplo, esta expresión que dice Moisés: deja ir a mi pueblo. Es una de las frases que quizás que más se haya mencionado o que más resalte de todo esto. Cuando Moisés le dice las palabras de Dios, dice: deja ir a mi pueblo. Ahora, la contraparte a esto también es una frase que probablemente también resonaría con el paso de los años, y es cuando Faraón dice: ¿quién es el Señor o quién es este Jehová para que yo tenga que obedecerlo? Y una aún más fuerte y que se repetiría quizás un poco más era la frase que dice Faraón: no dejaré ir a Israel. No dejaré ir a Israel. La Biblia dice que el corazón de Faraón se endureció. También dice que Dios endureció el corazón de Faraón. La identidad específica de este Faraón, hermanos, el día de hoy sigue siendo un tema de debate entre historiadores, entre
eruditos, entre personas que investigan, que estudian, en fin, sigue siendo un tema de debate, ya que la Biblia no nos va a mencionar o no nos menciona el nombre explícitamente, por decirlo de una manera, de este faraón. Se refieren a faraón como faraón, ¿ven? Al igual que el otro faraón también se refiere a él como faraón. Pero podemos nosotros hablar de dos posibles candidatos. Algunos hablan de más, de otros, pero yo quise enfocarme solamente en estos dos por varias razones. Eh, Uno de estos candidatos para este faraón a el cual Moisés se estaba enfrentando cara a cara era Ramsés II. Ramsés II, según la historia, eh, estuvo entre los años 1279 y 1213 antes de Cristo. Y como ya lo habíamos mencionado, creo que 3 clases atrás, este faraón perteneció a la dinastía 19 y su reinado coincide con la fecha estimada o con la fecha aproximada del Éxodo entre 1200 y 1150 antes de Cristo. Más o menos está por allí. Entonces, pudiera ser este Ramsés II. Sin embargo, también se habla de otro candidato, que era el hijo de este Ramsés II, el cual era Merneptah. Merneptah, hijo de Ramsés II, también es considerado por algunos como una opción a ser el faraón al cual Moisés se enfrentó. Y su reinado también se ajusta a la cronología aproximada del Éxodo, porque está en ese rango de años, entre 1213 y 1203. Entonces, pudiéramos hablar de algunos argumentos, sobre todo a favor de Ramsés. ¿Por qué de Ramsés? Porque en Éxodo capítulo 1, versículo 11, se menciona este nombre como un lugar donde los hebreos trabajaban. Creo que lo leímos la primera vez que comenzamos a hablar de Moisés, o el entorno de Moisés. La ciudad o el lugar en el que los hebreos se encuentran trabajando, la Biblia habla de Ramsés. La cronología de Ramsés II, como ya lo dije, coincide con la fecha del Éxodo, y los registros egipcios mencionan una gran migración de personas hacia Canaán durante su reinado. Según los registros egipcios, se menciona una gran migración de personas hacia Canaán, es decir, que se van desde Egipto hacia Canaán y más o menos se ubican en el tiempo de ese reinado. Pero como yo les dije, hermanos, la identidad exacta de Faraón, pues, seguirá siendo un misterio hasta quizás llegue el día en que lo veremos y lo conoceremos todo, en algún momento, quizás. Pero para la mayoría de las personas, o la opción más popular de la mayoría, sería la opción de Ramsés II. Entre los historiadores y la mayoría de los eruditos, casi todos se inclinan a pensar que el faraón fue Ramsés II. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esto indicaría un poco más, digámoslo así, cómo se sentiría Moisés parado frente a este faraón. ¿Por qué? Porque la madre de Moisés, Jocabed, lo puso en un cesto, como ya lo hemos hablado, como ya usted lo sabe, en el río Nilo, para salvarlo de la muerte. La hija de Faraón, Bithia, más adelante quizás sería llamada Termutis, probablemente en algún momento hablemos un poco más de ella, dentro de lo que se pueda, es quien encuentra a este bebé y lo adopta. Por lo tanto, Moisés crece como un príncipe egipcio. Moisés crece en el entorno de esta familia real. No fue simplemente un egipcio, sino parte de la familia real. Por lo tanto, la educación que recibe Moisés
era nada más y nada menos que en la corte real. Así que si nosotros consideramos esta estructura familiar, hablando de la hija de Faraón, en el tiempo en el que Moisés era tan solo un bebé, pudiéramos decir lo siguiente: el faraón, si el faraón que enfrentó Moisés eh, fuese, por ejemplo, Ramsés II, hermano de la princesa que lo adoptó, la princesa que adoptó a Moisés, entonces eso quiere decir que la persona a la cual Moisés le estaría haciendo frente en este momento sería a su tío adoptivo. Se estaría enfrentando a un tío adoptivo. Ahora imagínese este sobrino adoptivo que se pierde por 40 años y vuelve después de los 40 años y ve a su tío, aunque sea un tío adoptivo, ve a su tío, lo mira a la cara y lo que le dice es: Dios me ha dicho que deje salir a su pueblo. ¿Ven? Eh, Probablemente haya sido un encuentro bastante fuerte, ciertamente. Hay mucho contexto que se pierde en la historia porque la Biblia no nos da muchos detalles. Pero ahora veámoslo de la siguiente manera. Supongamos que este faraón al que Moisés se está enfrentando sea el hijo, más bien, de este hermano de la princesa, es decir, el hijo de su tío, por decirlo de una manera, para que se entienda. Eso significaría que el faraón que en este momento se encuentra gobernando Egipto y está parado frente a Moisés sería nada más y nada menos que su primo adoptivo. Sería su primo, prácticamente su primo hermano. Serían más o menos contemporáneos y por ende habrían quizás compartido mucho más en el caso de que en el caso de que fuese su tío. Al ser su primo, probablemente se habrían criado como hermanos. Uno como evidentemente heredero a ser faraón y otro como posible heredero o por lo menos en la línea de sucesión a ser faraón también, parte de la realeza. Probablemente, quién sabe cuántas cantidades de travesuras hayan hecho estos dos de jóvenes. Quién sabe qué tan amigos serían, que tanto compartirían, se habían criado como hermanos prácticamente. Pero ahora estaban parados frente a frente. En cualquiera de los dos casos, hermanos, la relación familiar entre Moisés y el faraón realmente le agrega mucha complejidad a toda esta historia del Éxodo. Le agrega mucha complejidad porque también se puede hablar, se puede mencionar, se puede destacar la tensión. Era un momento tenso porque se habla de lealtad, lealtad familiar y lo que también pudiéramos llamar nosotros como lealtad divina. Ahora Moisés, pudiéramos decirlo así, se encontraba en frente a dos caminos. Le soy leal a mi familia, la familia que me crió, la familia que me formó, que me educó, o le soy leal al llamamiento que he recibido de parte de Dios. Moisés quizás en algún momento tuvo que haberse hecho o planteado esta situación. Yo no estoy seguro o la Biblia no me dice si Moisés estaba al tanto de quién era la persona que se llamaba Faraón en el momento en el que él iba para allá. No sé si Moisés lo sabía. No sé si Moisés se entera de quién es el Faraón justo en el momento en el que lo ve y cuando lo ve, ve a su tío o ve a su primo, inmediatamente su mente rebobina y empieza a acordarse de tantas vivencias familiares. Y Moisés, no sé si él se debate entre esto: ¿le soy fiel a mi familia o le soy fiel a Dios? ¿Qué pasa cuando los intereses de la familia están en contra de los intereses de Dios? ¿Será bueno servir al hombre antes que a Dios? Era un momento difícil para la vida de Moisés, muy probablemente. Así que
le dejo ese panorama por allí, hermanos. De verdad que pudo haber sido una situación bastante fuerte, bastante complicada, llena de muchos aspectos complejos, tanto para Moisés como para Faraón. Así que quedamos con esos dos posibles candidatos, Ramsés II y Merneptah. Pudo haber sido el tío adoptivo de Moisés o el primo adoptivo de Moisés. Ahora, yo les contaba una tradición judía que habla acerca de una anciana al cual Moisés le mencionaba el nombre que había recibido de Dios y ella confirmaba que ese era el nombre. Y también había otra interrogante que nos surgió en la semana pasada. No sé si alguno lo recuerda. Por allí está Elías, está Ezequiel, Dayana, Yarela también está por allí. Mi buena Rosina creo que también estaba por allí. Pero la semana pasada hablamos un poco acerca del yo soy, del nombre yo soy y la relación que hay con el nombre Jehová. Y vimos que yo soy es en esencia, habla acerca de la naturaleza divina de Dios y Jehová es la forma como se refiere a esa naturaleza. Prácticamente es el mismo significado, solo que cambia quizás la parte gramatical. Es como conjugar un verbo de diferente manera, algo así. Entonces surgió el tema y surgió la duda, surgió la pregunta de si ya antes Dios le había revelado ese nombre de Jehová a otra persona, ese nombre del yo soy, si Dios ya se lo había revelado a otra persona. Y buscamos en la Biblia donde se menciona a Jehová y vimos que en el Génesis se menciona en varias ocasiones a Jehová. Hablábamos de Noé, hablábamos de Abraham, hablábamos de varias menciones de este nombre. Sin embargo, la duda o el cuestionamiento que nosotros nos hicimos y que quedó así en ese momento, que espero que ahora, Dios mediante, quede un poco más claro, por eso lo estoy recordando, porque probablemente traiga una respuesta para esa duda que quedó ese día, era la siguiente. La duda que nos quedaba era si en Génesis aparecía el nombre de Jehová porque Dios le había revelado ese nombre. Por ejemplo, a Abraham, Dios se había mostrado a Abraham como Jehová, como yo soy, y por eso en el Génesis Abraham habla de Jehová. O era porque Moisés, quien ya había recibido la revelación, como lo vimos en Éxodo, que ya Moisés había recibido la revelación del nombre yo soy, del nombre de Jehová, y es Moisés quien escribe tanto el Génesis como todo el Pentateuco. Por eso Moisés, ya con el nombre revelado, hace referencia al yo soy, escribiendo Jehová. Entonces, Éxodo capítulo 6, a mí en lo personal me muestra algo, me dice algo. Éxodo capítulo 6. Este versículo, según como yo lo leo, o este pasaje, estos 3 versículos, como yo lo veo, podría responder a esa interrogante que nos hicimos la semana pasada. En Éxodo 6, el versículo 1 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y mira lo que dice el versículo 3, y aquí hago énfasis. Dice el versículo 2, habla todavía Dios a Moisés y dice: yo soy Jehová. Y el versículo 3 dice: y aparecí a Abraham, y los menciona, aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Como Dios omnipotente. Dios en una oportunidad se lo dijo literalmente a Abraham, le dijo: yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso. Y aquí Dios le estaba contando esto a Moisés.
yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Amén. Aquí hay una hermosa revelación, porque aquí en este versículo Dios claramente le está diciendo a Moisés que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob conocieron a Dios por su nombre Jehová. Por lo tanto, descartamos esta tradición, aunque las tradiciones son eso, pues son tradiciones, son parte del folclore judío y la cultura judía. Ellos tienen digámoslo así, un gran abanico de historias que van contadas boca a boca, de generación en generación. Y bueno, no sé, hermanos, no sé si llamarlo mito, no sé si llamarlo leyenda, no sé qué nombre colocarle, no sé qué nombre le colocaría a usted, pero yo me guío es por lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia aquí me está diciendo que a ninguno de ellos Dios se le presentó como Jehová. Por lo tanto, no pudo haber existido una anciana. Amén. Por lo tanto, no pudo haber existido una anciana que confirmara el nombre que Moisés traía para decir que era el que lo había enviado. Bien, hermanos, eso porque yo quedé con esa duda también la semana pasada, y créanmelo, hermano, que no busqué la respuesta, créanmelo, no busqué la respuesta me buscó a mí, y gloria a Dios por eso. Entonces, resumiendo el capítulo 5 de la siguiente manera, para concretar el capítulo 5, porque ya prácticamente ya vamos a brincar a las plagas. Vamos no voy a profundizar mucho en el sentido de, porque estas historias se conocen mucho, amén. Entonces no vamos a hablar mucho de esto, porque yo sé que tenemos conocimiento acerca de esto. Me gusta enfocarme en algunas cosas que quizás no se hablan con tanta frecuencia. Así que el capítulo 5 se resume de la siguiente manera. Moisés, junto con Aarón, le pide a Faraón que deje ir a los hijos de Israel al desierto a adorar. Esta es la palabra que Moisés le dice a Faraón que Dios le dijo: deja ir a mi pueblo para que me adoren, para que me celebren fiesta solemne en el desierto. Faraón, la respuesta que le da es: ¿quién es este Jehová para que yo le haga caso? Por lo tanto, lo que hace como respuesta es incrementar la carga a los israelitas. Por lo tanto, los cuadrilleros egipcios llevan a cabo las órdenes de Faraón. ¿En qué sentido? En el que van a incrementar la carga. Antes le daban la paja o ¿cómo decirlo de otra manera? Eso, hermano, les daba la paja para que ellos hicieran los bloques con el barro y la paja, ¿verdad? Pero ahora ya no se la iban a dar. Ahora ellos no solo tenían que hacer los bloques, sino que también tenían que ir a buscar esta paja para hacer los bloques como tal. En otras palabras, incrementaron el trabajo y no le disminuyeron la cantidad de bloques que tenían que hacer. Entonces, estos cuadrilleros egipcios le hacen caso a la orden de Faraón, ¿verdad? Faraón reprende a los capataces de Israel, porque del pueblo de Israel, de los hebreos, también habían capataces, personas que se encargaban de recibir órdenes y hacer que el resto del pueblo cumpliera esas órdenes. Así que Faraón incrementa la carga de ellos. Luego estos capataces hebreos, tengo que decirlo, van y se quejan contra Moisés: ¿por qué nos haces esto? Si antes lo hacíamos de esta manera, porque ahora nos pones este trabajo más fuerte, más pesado, y no nos disminuyes la cantidad de bloques que tenemos que hacer por día. Así que Faraón lo que le dice: bueno, si por lo que veo ustedes quieren ir al desierto a celebrar fiesta, eso me dice que ustedes tienen tiempo de sobra, están de ociosos, por lo tanto les voy a dar más trabajo para que no tengan tiempo de ocio. Lo que hace que los capataces vayan y se quejan con Moisés. Así se resume este capítulo 5.
Moisés va a hablar con Faraón. Faraón sube la carga de los hebreos. Los hebreos se quejan con Faraón. Faraón le dice que es culpa de Moisés. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que ahora los capataces van y se quejan contra Moisés porque le dijeron, mira, por tu culpa ahora tenemos más trabajo que hacer. Lo que hace que Moisés vaya y se queje de este problema ante Dios. Le dice, Señor, le dice Jehová, le dice Dios, tú me mandaste a librar a tu pueblo. Yo fui, hablé con Faraón, le dije lo que tú me pediste, y él lo que hizo fue darle más trabajo, y ahora todos están enojados conmigo porque dicen que es mi culpa de que ahora ellos tengan más trabajo que hacer. Tú me mandaste para liberarlos, pero ahora ellos tienen más trabajo que hacer. Ahora les va peor que antes. Por eso, en el capítulo 6, lo primero que el Señor le dice a Moisés es esto: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Y le explica lo que va a suceder. Con mano fuerte los va a dejar ir. No así amablemente como tú trataste de que fuera. No, sino con mano fuerte es que Faraón va a dejarlos ir. Y aquí empezamos con el capítulo 7 de Éxodo, donde se habla de la vara de Aarón y se habla del inicio de las plagas. En primer lugar, resaltamos lo siguiente, y este tema quizás un poco más polémico, quizás lo voy a dejar para en otro momento tocarlo, pero lo voy a solamente a mencionar. Abraham, ustedes saben, Moisés, ustedes saben, con la vara la convierten en una culebra. La Biblia dice que se convierte en una culebra, ¿verdad? Como señal. Y luego dice la Biblia que los sacerdotes, los hechiceros, los magos de Faraón hacen lo mismo. También convierten una vara en culebra. Y este es el punto que vamos a dejar para, digámoslo así, exprimirlo en otro momento. ¿Cómo es que estos hechiceros o estos brujos pudieron hacer la misma señal que hizo Moisés? Yo entiendo que Moisés lo haya hecho. En el versículo 8 de este capítulo 7 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón. Moisés le iba a decir a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y dice que lo hicieron así, ¿verdad? Pero en el versículo 11, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Hay una señal que también están haciendo estos hechiceros, como lo menciona la palabra de Dios. Y este es un tema que vamos a exprimir quizás en otro momento, porque esto nos habla de muchísimas otras cosas. ¿Cómo es que ellos también pudieron hacer esta señal? Yo no sé si para usted sea común o sea normal ver que una vara, un palo, se convierta en una serpiente y que ande por allí, se deslice y que luego usted la tome y esta serpiente se vuelva a convertir en una vara, en un palo. Yo no sé si eso para usted es normal. Si yo lo veo ahora, yo diría que son efectos especiales a través de una pantalla. Yo diría eso es un montaje, es una animación computarizada, X, Y o Z. Pero verlo así físicamente en persona, en ese momento, ver esa señal o esa ilusión, por tratar de decirlo de otra manera, sería algo completamente sorprendente. Yo entiendo que la vara de Aarón haya sido convertida porque el poder de Dios, pues lo acabamos de decir, Dios es omnipotente. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Dios todo lo puede. Pero ahora no estamos hablando de Dios. Ahora estamos hablando de los hechiceros. Estamos hablando de pudiéramos decirlo, del adversario. Estamos hablando del otro, del enemigo. Estamos hablando de la contraparte, de todo lo que representa lo que se opone a Dios.
ellos también pudieron hacer la misma señal, entre comillas, que hizo Moisés y Aarón. ¿Cómo es esto posible? ¿Hasta qué punto el engañador, el adversario, el padre de la mentira, hasta qué punto puede hacer señales que sean similares a los milagros de Dios? ¿Hasta qué punto uno puede ver un milagro que se parece mucho a un milagro de Dios, pero que en realidad no es un milagro de Dios? Este tema lo vamos a dejar para una oportunidad específica, con la ayuda de Dios. Hermano Ezequiel, quizás lo agendemos por allí, porque de verdad que es un tema bastante interesante desde mi punto de vista. A todo esto, en este momento sí entendemos la diferencia entre un milagro de Dios y algo que simula ser o que trata de ser un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vara de Aarón devora a las varas de estos hechiceros. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, así como Jehová lo había dicho, porque ya el Señor en varias ocasiones le había dicho a Moisés que se iba a endurecer el corazón de Faraón. Y aunque en algunos casos, en algunos versículos dice Jehová Dios endureció el corazón de Faraón, en este versículo no lo dice así. En este versículo dice que el corazón de Faraón se endureció. Dios no está endureciendo a Faraón o su corazón en este momento, es él mismo el que se está endureciendo. Y así, hermanos, comenzamos entonces con las plagas. No crea que vamos a hablar así como que detalladamente de todas y cada una de ellas. Solo voy a nombrar algunas cosas resaltantes en cuanto a las 10 plagas. ¿Ven? Déjenme corroborar un poco acá cómo estamos. Si hay alguna novedad por allí. Porque quiero finalizar de esta manera. Quiero finalizar con esto. Las 10 plagas conocidas, amén, a lo largo de la historia, comienza con la plaga de la sangre. El agua del Nilo se convierte en sangre. Allí en el capítulo 7 de Éxodo vamos a ver estas dos señales. La del agua en sangre, seguida por la plaga de las ranas. Aquí, hermanos, vamos a hablar de algunas teorías. ¿Por qué? Porque el hombre, la ciencia, siempre va a tratar, la ciencia, la humanidad o el mundo, siempre va a tratar de darle una explicación científica, hermanos, a las obras de Dios. El hombre, la humanidad, el mundo, aquello que no quiere reconocer la existencia de Dios, siempre va a tratar de darle una explicación científica a las cosas. Pero hasta los científicos más científicos de la historia dijeron y coincidieron en que existe un ser superior. Se habla de la teoría del Big Bang, pero la Biblia claramente nos relata algo que en cierta forma pudiera ser ese Big Bang. Fácilmente el Big Bang pudo haber sido la palabra de Dios cuando comenzó a crear todas las cosas. Es muy fácil, mediante la fe, entender cómo Dios, un ser perfecto en su totalidad, crea todas las cosas. Y no solo eso, sino que la naturaleza misma reconoce a su creador, aunque la creación más perfecta de Dios muchas veces niegue la existencia de su creador. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros los entendidos por misericordia y por gracia de Dios, no porque seamos más inteligentes que otros, sino porque a Dios le ha placido darnos conocimiento acerca de su existencia, nosotros entendemos, como lo dice el Salmo 100,
Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La naturaleza reconoce a su creador. Por eso, cuando Jesús reprende los vientos y los mares, estos le obedecen. A lo largo de la historia en la Biblia, nosotros vamos a ver cómo Dios, a través de la naturaleza, se pudo haber glorificado o se pudo haber manifestado o pudo haber realizado incluso juicio. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, se habla de que llueve fuego y azufre, desciende fuego y azufre del cielo. Algunos pudieran hablar de un volcán cerca de allí, tal vez. Algunos pudieran tratar de buscar la explicación. La Biblia nos enseña que a través de un diluvio, Dios ejecutó un juicio para toda la humanidad. Solo Noé, junto a su familia y un grupo de animales, pudieron sobrevivir a esto por misericordia de Dios. Pero les estoy tratando de decir que Dios puede utilizar la naturaleza para ejecutar juicios. No obstante, hay algunas teorías, entre comillas, hermanos, científicas, que tratan de dar explicación a las 10 plagas. Pero esto lo único que hace es demostrar que ellos sí aceptan la existencia de las 10 plagas, porque por algo tratan de explicarlas científicamente. Es como aquel que dice que niega la existencia de Dios. Si algo no existe, simplemente no existe. Tú no tienes por qué negarlo. Tú no puedes negar lo que no existe. Si lo estás negando, ya estás reconociendo la existencia de. Las 10 plagas, entonces, hermanos, son estas. La que ya mencionamos, la plaga de sangre, la plaga de las ranas, seguido por la plaga de los piojos. Esto lo vemos en Éxodo 8, la de los piojos, y luego la de las moscas. Luego vamos a ver en Éxodo 9 la plaga de la muerte del ganado, la plaga de las úlceras y la plaga del granizo en el capítulo 9. Y en el capítulo 10 vamos a ver la plaga de las langostas, seguida por la plaga de las tinieblas. Y la última de las plagas, en el capítulo 11 de Éxodo, la plaga de la muerte de los primogénitos. Estas serían las 10 plagas, y estas serían, hermanos, algunas de estas explicaciones. Yo quiero dejar bien claro que la Biblia es enfática, la Biblia es explícita, es literal cuando habla de las 10 plagas, no es metafórica. Cuando habla de las 10 plagas, es literal. La Biblia nos muestra que las plagas son actos netamente divinos, son señales hechas netamente por Dios para que no solamente el pueblo hebreo vea la gloria de Dios, sino para que también los egipcios vean que Dios es real. Y producto de eso, muchos egipcios se van con los hebreos cuando salen de allí. Bueno, algunas de las explicaciones científicas o posibles explicaciones científicas serían estas. Por ejemplo, solamente son teorías, hermanos. Quiero compartirlas con ustedes para ampliar un poco más quizás el conocimiento. La plaga de la sangre, según algunos, pudo haber sido o puede deberse a algún tipo de alga o a una bacteria que contaminó el agua del Nilo, y esto cambiaría su color a rojo. Por ejemplo, la marea roja causada por la proliferación de algas. Es un hecho científico, ¿verdad? La plaga de las ranas sería una posible explicación. Serían inundaciones en el Nilo que llevaron a ranas a áreas habitadas. Es decir, esta inundación haría que las ranas que estarían en ciertas zonas se fuesen hasta las zonas habitadas. Por ejemplo, la migración de ranas después de lluvias intensas. Ustedes han visto que después de una fuerte lluvia comienzan a aparecer ranas por algunos lados. La plaga de los piojos pudiera ser explicada como una enfermedad transmitida por insectos como la mosca tsetse.
Por ejemplo, la epidemia de piojos en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Hubo una epidemia de piojos en toda Europa. La plaga de las moscas, la posible explicación sería que un enjambre de moscas quedan atrapadas en un área debido a cambios climáticos. No pueden irse hacia ningún otro lado, quedan como atrapadas en un sitio específico por los cambios que hay en el clima. Por ejemplo, los enjambres de moscas en áreas cercanas a desechos orgánicos, por ejemplo. También ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá en Chile, por lo menos en invierno y en verano hay como una diferencia allí, cuando vemos moscas y cuando no vemos las moscas, ¿verdad? Sería algo más o menos así, debido a los cambios climáticos. La plaga de la muerte del ganado, la explicación quizás que algunos le dan a esto, no es más que una enfermedad contagiosa como la peste bovina. Por ejemplo, la epidemia de glosopeda en el ganado en África. La plaga de las úlceras, también enfermedad de la piel, así es como lo explican, como por ejemplo la lepra o la dermatitis. Una epidemia, como por ejemplo la epidemia de lepra que hubo en la India. El tema del granizo lo explican simplemente como posibles tormentas severas, las cuales traen consigo granizo. Por ejemplo, las tormentas de granizo en la región de los Grandes Llanos en los Estados Unidos. Las langostas tratan de explicarlo a través de enjambres de langostas, algo parecido a las moscas. Se habla también de cambios climáticos, como por ejemplo las plagas de langostas en África y en Asia. Ahora comienza a complicarse un poco la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la plaga de las tinieblas, ¿qué explicaciones le darían? Lo más frecuente que se dice en estos casos, cuando se habla de la plaga de las tinieblas, es el tema de los eclipses solares. Un eclipse solar o incluso, exacto, de los eclipses o incluso tormentas de polvo. Esas tormentas que pudieran en cierta forma bloquear la luz del sol. Por ejemplo, hablando de los eclipses, el eclipse solar total que hubo en el 2017. Ahora, con respecto a la muerte de los primogénitos, que sería un poco más complicado de explicar, lo que dicen es que pudo haber sido una enfermedad contagiosa, pero de esas enfermedades contagiosas, pongámoslo entre comillas, selectiva, como por ejemplo la malaria. Hay un ejemplo que es la epidemia de malaria que en África, que hubo en África. Ahora, otra de las cosas que se hablan, hablando científicamente, se hablan de la erupción volcánica. Exactamente, murieron todos al mismo tiempo. Y da la casualidad que todos eran primogénitos. ¿Verdad? Exactamente. Así mismo. Pero bueno, esas son las explicaciones científicas. A otros le atribuyen mucho de esto se lo atribuyen a un volcán, ya que una erupción volcánica puede liberar, por ejemplo, como ya se sabe, en lo que es el azufre, que reaccionaría con el agua para formar ácido sulfúrico, y esto cambiaría el pH del agua y matar por ejemplo, a los peces, a los organismos acuáticos, incluso a los animales que consuman esa agua. Se habla del dióxido de carbono, que puede causar la muerte de los animales por la falta del oxígeno. El dióxido de carbono también creo que pudiera generar ciertas tinieblas, partículas finas que pueden causar problemas respiratorios y enfermedades en los humanos y en animales. Y se hablan también de metales pesados. Estos metales pesados pueden ser, por ejemplo, el mercurio, el arsénico, y estos pueden contaminar no solamente el agua, sino que también el suelo. Entonces, precisamente por eso se habla de que todos estos productos químicos o estas reacciones químicas pueden desencadenar. Se habla de más que nada de eso, de
de una reacción en cadena. Por ejemplo, el agua rojiza, debido a la presencia del óxido de hierro y otros minerales, así se explicaría, por ejemplo, la plaga de la sangre. La muerte de los animales, por ejemplo, la plaga de la muerte del ganado, ya lo dijimos, por la inhalación de gases tóxicos, la contaminación del agua. Las úlceras, por ejemplo, la plaga de las úlceras, debido a la exposición a productos químicos irritantes, pudo haber generado la úlcera. Hablamos entonces de que precisamente por esto, las carnes en descomposición y los cadáveres y todo esto, ¿qué es lo que va a traer? Moscas. Entonces allí está la plaga de las moscas. ¿Y de qué se alimentan las moscas? ¿Quién se alimenta de moscas? ¿O qué animal se alimenta de moscas? Las ranas. Entonces allí estaría la explicación de la plaga de las ranas. Pero esto es una teoría, la teoría del volcán. También podría incluso explicar la plaga de las tinieblas, ya que las partículas finas y los gases pueden bloquear la luz solar, como ya lo había mencionado. Y bueno, hay otra cosa también que destacar por allí. El mar de los juncos. Hay otra cosa por allí también, hermano Ezequiel. No sé si tú llegaste a escuchar de esta teoría. Pero se hablan de la distinción entre las clases sociales en Egipto. Y, por ejemplo, se dice, según esta teoría, se dice que los primogénitos eran considerados en cierta forma como de una alta posición social y por lo tanto tenían camas altas y lujosas, mientras que el resto, que no era primogénito, no tenía este beneficio, no tenía este lujo, tenía una cama baja o simplemente en el suelo. Se habla de los hebreos que todos dormían en el suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el tema del volcán genera todos estos químicos, todos estos gases, por la densidad de los gases. Estos gases se desplazan a cierta altura, no a ras del suelo, sino a cierta altura. Entonces, da la casualidad de que estos gases afectarían solo a los que están acostados a cierta altura, y los que están en el suelo no les afectaría porque los gases no llegan allí. Por esa razón, la muerte de los primogénitos se explicaría como este tipo de contaminación. Mi hermano David comparte una teoría, propone que las toxinas de los peces muertos en el Nilo pudieron haber contaminado los granos almacenados, los cuales eran una fuente clave de alimentación. Los primogénitos, siendo los líderes de las familias y con privilegio de recibir la primera ración de alimentos, habrían consumido estos alimentos. Esta teoría también es bastante interesante. Ellos, por tener estos privilegios, habrían consumido estos alimentos contaminados en mayor proporción y por ende habrían sido las principales víctimas. Muchas gracias, hermano David. También está esa teoría por allí, que también es bastante interesante. Fíjense cómo hay teorías y teorías. Entonces esta más que nada se basa en la alta posición social que se consideraban a los primogénitos. Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno se desplazan hacia arriba precisamente por su densidad y pueden acumularse en áreas elevadas. Por lo tanto, los que dormían en el suelo no se iban a ver afectados. Pero, hermanos, y ya voy a finalizar, quería dejar esta última parte lista. Pero la Biblia es enfática, la Biblia es clara y es precisa y describe los eventos de las plagas de manera literal, sin ambigüedades, no de forma metafórica, no, literal. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Éxodo, en el versículo 17, dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová,
He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. No dice se va a poner roja, va a aparecer sangre, no dice se convertirá en sangre, de manera literal. Capítulo 9, versículo 23 y versículo 24, se describe la plaga del granizo como fuego que caía del cielo. Éxodo, capítulo 9, amén, versículo 23 y 24, dice textualmente: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Literalmente, Dios hizo llover sobre la tierra este granizo y este fuego mezclado con el granizo. Dice que era tan grande que nunca hubo tal en toda la tierra de Egipto. Se describe literalmente como fuego mezclado con granizo. Dios lo hizo, no un accidente de la naturaleza. ¿Amén? Dios pudo haber manipulado la naturaleza para hacerlo. Dios pudo haber manipulado un volcán para hacer esa lluvia de fuego. Dios pudo haber manipulado el volcán para que de alguna manera a través de los químicos, de los gases, de todo esto pueda influir en el agua, en toda esta serie desencadenada. Dios pudo haberlo hecho así, pero la Biblia nos lo explica literalmente. Dios lo hizo. Dios hizo llover granizo con fuego. Y en el capítulo 10, versículo 21 y 22, se habla de la densidad de la oscuridad. Si bien es cierto, la oscuridad es ausencia de luz, y si bien es cierto, en lugares que son muy oscuros se puede sentir hasta cierto punto una carga, un peso, algo denso encima. Aquí podemos leerlo en el capítulo 10, versículo 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera los palpe. Aquí se está hablando, hermanos y hermanas, de algo literal también. Cómo se puede palpar la oscuridad. Es tan tremenda esta tiniebla que venía sobre la tierra de Egipto, que cualquiera pudiese palpar. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, porque era tan terrible la oscuridad que no podían hacer absolutamente nada. La Biblia es enfática, hermanos, es literal y es clara. De esta manera vamos a llegar hasta el final por el día de hoy. Gracias a Dios por este bello grupo de hermanos que están todavía conectados. Agradecerles: Elías, Yarela, Ezequiel, Dona Rosina, David. Gracias por acompañarnos en este día. Dayana. Cierto, hermano David, gracias a Dios, tratamos de que podamos resaltar cosas que no se hablan muy a menudo. Vamos a hablar de la muerte de los primogénitos la próxima semana. Vamos a hablar, allí hay bastante que hablar. Vamos a ver cómo nos va con la ayuda de Dios la próxima semana. Desde ya invitarles a ustedes para la próxima semana con la ayuda de Dios. Bueno, siempre digo que vamos a tratar de empezar a las 8, pero me gusta esperar a algunos para poder empezar. Esperemos que la próxima semana también aprovechemos bien el tiempo. Antes de quedar despedido, quisiera invitarle que me acompañe a hacer esta oración para quedar despedidos
de este estudio bíblico. Amén. Agradecerte una vez más por haberte quedado hasta este momento. Acompáñeme a orar para quedar despedidos. Cerremos nuestros ojos en el nombre del Señor Jesús, amantísimo Dios Todopoderoso. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor. Gracias te doy, Padre, por este momento. Gracias, Dios eterno, porque tú eres quien nos revela, quien nos da entendimiento, quien nos da conocimiento, Señor. A través de este conocimiento, Señor, podemos, aleluya, tener mejor certeza, Señor Jesucristo, de tu poder, de tu bondad, de tu amor, de tu existencia, Señor, y poder hablarle también a otras personas acerca de ti. Bendice a mis hermanos que estuvieron conectados, aquellos que pudieron visualizarnos desde cualquier medio, Señor Jesús. Derrama de tu bendición sobre cada uno de ellos. Derrama de tu bendición también sobre cada hogar que está siendo representado en este momento por cada uno de mis hermanos que estamos en esta reunión. Señor, bendice sus hogares, guárdales, Señor. Ayúdales en todo momento, te lo ruego, que tu bondad y misericordia no se aparten de ellos. Te lo ruego, Dios Todopoderoso. Gracias una vez más por este hermoso momento, gracias por este hermoso compartir, por tu preciosa palabra. Gracias te doy, Dios de los cielos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, quedamos despedidos. Amén. Saludos, Yarela. Gracias por acompañarnos otra vez. Amén, amén. A estas palabras, si alguno quiere hablar, abrir su micrófono, despedirse, ya puede hacerlo, hermano. Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno. Hermano, bendiciones. Gracias. Chao. Bendiciones. Creo que el fuego de Dios está consumiendo a alguien. Está escuchando una voz de la salsa. De la salsa. Ya con el video. He visto salsa arder